Anoche se dio a conocer que se le pidieron la renuncia a 4 gobernadores que habían sido cuestionados de este gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, y hoy vamos a hablar acerca de la verdad detrás de estos nombramientos y todo lo que ocurrió una vez que el senador del PPD, Guido Girardi, anoche en un canal de televisión gatilló lo inevitable, la sorpresa de la moneda, las presiones políticas, en fin. Y vamos a comenzar con tal vez la gobernadora más cuestionada, si se quiere, la fallida gobernadora de Chiloé, que duró muy poquito tiempo en su cargo. Un día duró. Y antes que se hiciera público su renuncia o su despido, ella justificó ser indigente de la siguiente manera. Mire. Me dio pena a mí. A mí no me da pena. Nada. Yo todos los días tenía que prepararme para ir a trabajar hirviendo agua y realizar mi aseo personal en estas condiciones. En la noche mudar a mi hija a la luz de la vela y el chonchón, porque seguíamos manteniendo la situación de precariedad. Felipe, yo te quería preguntar, está bien, ella en algún momento de su vida efectivamente fue indigente, Sí. pero ¿qué pasa? ¿Por qué no actualizó los datos? Porque igual ella estaba aceptando cosas que no le correspondían, que efectivamente eran para los indigentes. Tal vez esa fue la situación que finalmente gatilló su renuncia. ¿De quién estamos hablando? Lo podemos ver, que finalmente eso fue el problema, Mariana. Nos referimos a Claudia Plasencio, quien había sido designada gobernadora de la provincia de Chiloé. Ella pertenecía o militaba más bien en el Partido por la Democracia. ¿Lo vamos a ver, director? Yo todos los días tenía que prepararme para ir a trabajar hirviendo agua y realizar mi aseo personal en estas condiciones. En la noche mudar a mi hija a la luz de la vela y el chonchón, porque seguíamos manteniendo la situación de precariedad. Bueno, el tema es el siguiente. Cuando ella habla lo que acabamos de escuchar y de ver, generó muchísimo impacto, porque mucha gente de alguna manera dijo, ok, me cuadra su coartada. Es decir, en algún momento fue indigente, a lo mejor no informó de manera correcta, algunos dicen igual se aprovechó, pero otros dicen, oye, pero ella tuvo la posibilidad de surgir, no informó que había sido indigente y bueno, ahí está el tema. Sin embargo, hay un mar de fondo en este caso, que a mí personalmente me parece más grave, porque horas después, el senador del PPD, Guido Girardi, en el canal 24 Horas, él dice, pero ustedes no saben, no si ella fue despedida ayer, dice. ¿Cómo? Fue O sea, despedida antes de que se ayer. sumara, ¿no renunció? La pregunta es entonces, cuando ella habla lo que acabamos de ver y escuchar, ella ya sabía que no era más gobernadora de la provincia de Chiloé. Y no solo eso, sino que además su partido, el PPD, que la respaldaba, también lo sabía. Y no solo eso, sino que también el gobierno lo sabía. O sea, ella estaba Dicho de otra manera, pidiendo. dicho de otra manera, se montó un show en el que hoy, porque así estaba establecido por la moneda, hoy se iba a informar que ella y los otros 3 gobernadores, que lo vamos a ver más adelante, renunciaban a su cargo y de alguna manera aparecía ella como una víctima. El problema está en que la coartada, creo yo, no le resultó. ¿Saben por qué? Porque si es que ella dice lo que aparece ahí y que nosotros acabamos de ver, entonces al pedirle la renuncia se cometió una injusticia con ella, porque ella presenta como que todo está cuadradito, pero resulta que el gobierno igual le pidió la renuncia. Entonces al final el show quedó mal montado y las piezas saltaron. Y cualquiera puede pensar que es injusto. Si tú te pones a ver a una señora, ya una mujer llorando ya causa cierta compasión. Más aún si dice, me lavaba por presa, tenía que mudar a mi guagua con una vela. Porque ella finalmente, ella fue indigente, pero se superó, y al pedir una oportunidad uno podría pensar perfectamente, Lo que pasa es que el tema no es si fue indigente, el tema es que ella lo deja de ser, y además que hace usufructo de su puesto porque trabajó en el registro civil ganando 1 millón de pesos, y según Chile Transparente, tú lo podías ver hasta ayer, su último sueldo era 900.000 pesos, tenía 2 automóviles y un departamento. Ya, Pero o sea, una falla nada que del sistema, creerle, está bien, puro show. puede ser Felipe. una falla del sistema, pero ella trabajaba en la administración pública y además iba a ocupar un cargo de administración pública de tal envergadura que no era compatible. Ella se quedó callada, Absolutamente. recibió este beneficio. Pero lógico. Yo no había escuchado nunca la palabra, Mariana. Pero Felipe, ¿quién está haciendo mal la pega finalmente? Porque obviamente si tú investigas a alguien
antes vas a saber, le van a salir todos estos trapitos al sol. Entonces, ¿por qué esperar de otorgarle un puesto y después hacer eso? ¿Te puedo contestar la pregunta en un ratito más? ¿Te la puedo contestar? ¿Sabes por qué? Porque vienen 3 más. Por lo mismo, que salieron. porque no están haciendo la pega. Para cerrarlo, te voy a contestar esa pregunta. ¿Puede ser? La vamos a dejar pendiente porque es súper relevante. Yo creo que al final es lo más clave de todo este tema. Bueno, ¿qué pasó con otro gobernador que sale de su cargo? Me refiero a Salvador Delgadillo. Señor director, cuando usted quiera, por favor. Él es militante del Partido Comunista. Cargo al cual se le designó gobernador de la provincia de Santiago. ¿Cuál fue la razón por la cual finalmente él cae o renuncia o le piden la renuncia, como usted quiera? Querella en contra por desvíos de fondos de la reconstrucción cuando era alcalde de Tiltil. Cuéntame esta historia, Felipe Vidal. Cuando él era alcalde de Tiltil, llegaron ciertos fondos extraordinarios para muchas comunas, ¿no es verdad? No solo de la región metropolitana, sino que también de las regiones de O'Higgins, del Maule y del Biobío, las más devastadas por el terremoto del 27F, ¿perdón. Tiltil es región metropolitana. Por eso digo, de la región metropolitana, la región de O'Higgins, del Maule y del Biobío. La comuna más vapuleada de la región metropolitana. Exactamente, la más vapuleada. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Se entregaron estos fondos y él desvió esos fondos. Dicho de otra manera, no se le habría o no los habría utilizado como correctamente se debió utilizar. ¿Hacia dónde lo desvió? Lo más grave de todo, que a mi modesta opinión, lo más grave de todo esto es que la querella por esto, ¿saben de quién es? No. Del Consejo de Defensa del Estado. O sea, tenía plena noción Era cosa de meterse todo en esto. internet. Entonces, Por lo tanto, lo que preguntaba la Mariana hace poco rato nos rabia. dice, a ver, ¿pero cómo? Primero, la ficha de protección social. Ahora, el Consejo de Defensa del Estado. O sea, no era una yayita. Pero más encima no era una cosa chiquitita. Están en el ojo del huracán. O sea, ¿por qué pasan estas cosas cuando más encima es algo que es público, que todo el mundo mira, todo el mundo sabe, todo el mundo va a juzgar? ¿Sabes lo que Eso me es da lo que rabia a no- mí? ¿Sabes lo que me molesta mucho, Felipe? Es que desde que Michelle Bachelet volvió al país, desde Nueva York, que sabemos que va a ser presidenta. Y ella lo sabía. Y todo el bacheletismo y toda la nueva mayoría sabía que iban a ganar. ¿Qué les costaba hacer? Yo le voy a dar alguna una alguna lección de las personas. El cuoteo político. algunas opiniones de él. Eso es. Y a lo mejor la respuesta a esa pregunta o inquietud que está dando vuelta en el ambiente hace rato en el programa y por supuesto en el país es qué proporción de lo que yo voy a contestar es lo que más pesó. O sea, yo creo que son varios los elementos. Uno, se investigó y no se encontró. Grave. No, eso no Grave, puede ser. porque quienes ¿Quién lo maneja dio a la conocer información? esto ni siquiera fueron periodistas. Fueron ciudadanos comunes y corrientes que lo pusieron a disposición a través de las redes sociales. Por lo tanto, es muy fácil. Y esto es el Ministerio del Dos, Interior, ¿no es cierto? el cuoteo. Sí, pues. Sí, claro, subsecretario del Interior. El cuoteo político. Es decir, compadre, me da lo mismo, lo importante es poner a esta persona, a este perico, a esta señora que tiene esta yeyita, no importa, no pesquemos, la tengo que poner ahí porque va en mi beneficio. Y porque es del Pero ¿cómo? partido. Habiendo Tercero, capaces. investigaron y sí se supo, pero no se dio la relevancia que se necesitaba. Es que eso también es grave. Cualquiera de esas respuestas, Cualquiera es grave. todo es grave. Y capaz que la explicación sea un 33% o un 25% de cada una de esas. Vayan, Y vayan. Pero, por vamos a ver. ejemplo, ese desvío de plata yo sabía que eran para la misma municipalidad, pero eran autos para el municipio. Autos para el municipio. Claro. No es que se le llevó plata a él, para Y su que, casa. y que en algún momento, pero son desvíos de fondo igual, y que en algún momento se le dijo, ojo, esa plata no es para los autos, y él insistió. Por lo tanto, ahí al menos hay una advertencia. Vamos con el tercero, y este dice relación que no tiene que ver con un tema económico, no tiene que ver con un tema de ficha de protección social, sino que tiene que ver con otro aprovechamiento, ¿Ya? con el tema de la beca Ballet, y que dice relación con las personas que fueron torturadas, que fueron prisioneras políticas, en fin, durante la dictadura. Me refiero a Hernán Vargas, militante del Partido Socialista, el cargo que se le había designado gobernador de la provincia de Antofagasta. El motivo, recibió pensión Ballet, pero agrupaciones de víctimas de violaciones a los derechos humanos dudan que hubiese sido ex prisionero político. A dudar. ¿Tú crees que aquí efectivamente hubo un aprovechamiento? Es que no sé, no conozco tanto el caso. Lamentablemente hay muchas denuncias, y aquí quiero despejar lo político, porque lamentablemente cuando pasan este tipo de cosas, va a aparecer la derecha diciendo esta persona se aprovechó, y son cientos de miles los que se aprovecharon.
hay que tener cuidado con eso porque efectivamente en Chile a muchas personas se les exoneró, se les torturó y se les mató gente y eso yo creo que ya es una verdad histórica. Por lo tanto, disparar a la bandada creo que es riesgoso. Y lo que se han aprovechado, si es que hay, son los menos. Y hay personas que se han aprovechado. Sí, y aquí estamos separando agua. No, o sea, sí, es verdad. seamos honestos y digamos las cosas como son. Ahora, ¿por qué se aprovechan? Por lo que decía Felipe delante con la fallida gobernadora de Chiloé. Porque el sistema lo permite. Pero también no podéis ser tan carajo de aprovecharte de una situación tan delicada. Y dolorosa. Porque creo yo que aprovecharse de eso respecto a temas de violaciones de derechos humanos, de exoneraciones políticas, de cosas que golpearon muy fuerte a nuestro país, que generaron la destrucción de las familias, sea cual sea lo que haya ocurrido. Muy doloroso. Bueno, es complejo. Y pensar que más Y eso encima vaya tiene que a ver con pasar recursos. viola, que al final nadie va a saberlo. Exactamente, porque tiene que ver con recursos también, Maca. Y al final esos recursos pueden destinarse o no Utilizarse se en otra vez. destinaron a otras personas que en una de esas no tuvieron el papel extra que se necesitaba para comprobar que haya sido, por ejemplo, exonerado político. Pero ese es un caso tan absurdo como que parlamentarios que eran de derecha, que apoyaban el golpe, después igual recibían una platita. Claro. Porque habían sido de alguna manera exonerados también. Pero ellos mismos apoyaban el golpe que provocó que cerraran el Congreso. Y le pasaban plata. Trabajaste para un bono. Más encima. Bueno, lo que viene a continuación, también una situación bien compleja y ocurrió con el que había sido designado gobernador de la provincia de Ñuble. Pongan atención porque este caso también es súper relevante y también aquí se cruzan los intereses políticos. Él es Cristian Fernández, se había designado gobernador de Ñuble. El partido del MAS, Movimiento Amplio Social, que es el que lidera el senador Alejandro Navarro, y el motivo por el cual finalmente se le pide su renuncia, o como usted quiera, señora, señor, Le pidieron el cargo de vuelta, ¿no? fue suspendido como alcalde de San Fabián de Alico. Octava región, linda zona. Mira, linda zona, muy Linda bien. zona. Oriundo de Zona vinera. ¿Y qué El hizo? Tribunal Electoral lo suspendió Hay que ir. como alcalde de San Fabián de Alico, ¿no es verdad? Ya. Porque hubo algunos problemas de gastos en la unidad de control del municipio, irregularidades en contratos y anomalías en la entrega Chuta. de bienes municipales. Acá Grave también, también. Está en noción el Estado y todo de nuevo. se le dijo que tenía que corregir y él no lo corrigió. Pero acá Patrón de fondo. hay un problema más complejo todavía. Porque según lo que yo he reporteado, para los cargos de gobernadores y también de intendentes, Ya. intendente en la región, regional, gobernador en la provincia, se pide una terna, 3 nombres. Él era el número 1. ¿Ya? Y cuando Alejandro Navarro se entera de esto, aparentemente no lo sabía, y uno legítimamente se puede preguntar desde el final de la sala, perdón, senador, ¿y usted lo propuso sin saberlo? En fin, usted concluya. Dice, ¿saben qué? Yo le quito el respaldo político y él debe renunciar y no puede ser. Y va donde el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, y le dice que corra la lista, que vaya el número 2. Ya. Y Mahmoud Alewi ya se había reunido de manera privada y sin que Alejandro Navarro lo supiera con el señor Cristian Fernández. Es decir, el cargo estaba sellado y absolutamente definido. O sea, acá no pesó tanto el PPD como sí pesó en el cargo, en el caso de la gobernadora de Chiloé, que claramente lo pone Girardi, el senador Girardi, y ayer él anuncia la bajada antes que el gobierno, generando ahí un impasse. Hoy día Álvaro Elizalde hace una explicación que nadie cree, que dice que los senadores tienen autonomía, perdónenme, pero no me metan a mí el dedo en la boca porque llevo harto tiempo en política y esto no ocurre, y menos en la nueva mayoría donde se supone que hay un pacto de silencio, así que a mí no. Entonces en este caso, la pregunta es, ¿qué pesó? ¿Qué pesó? ¿Alejandro Navarro o Mahmoud Alewi? Mahmoud Alewi. Claramente Mahmoud Alewi. El problema es que cuando se hace público esto, Mahmoud Alewi queda Es que sin porque piso. el MAS es chiquitito. Porque el MAS es un partido más chico. Yo me pregunto qué pensará Bachelet y diciendo en realidad que no están haciendo bien la pega, porque la única finalmente que sale trasquilada es ella, porque empiezan a decirle, oye, Al tiro encontrar empiezan a Yayita. jugar, exacto. Yo con quiero saber Yaya. cuántos casos más como estos también hay, porque al Pero final... también pasó en el gobierno Que van a Piñera. asumir. O sea, si Ahora, son estos críticas, 4, Felipe, han habido por montones. Han habido por montones y... Le llegan a ella, pues. Hoy el gobierno dijo que no iban a hacer ninguna autocrítica con esto, porque ellos nombraron con la información que había. No, pero En ya. fin. Pero también ha pasado en el gobierno Piñera. Me acuerdo de un gobernador que al final lo sacaron, había sido abogado de Colonia Dignidad. Sí. Y descubrieron eso y lo sacaron.
Entonces también pasa en otro gobierno. Eso era. Claro, pero los de ahora del gobierno criticaron justamente al anterior y que no debía pasar nunca más, en fin. Pero en este programa nosotros nos damos el trabajo, el equipo periodístico empieza a escarbar porque hay unas vueltas de carnero brutales de los políticos respecto a situaciones similares. ¿Qué dijo en su momento el actual presidente de la ADC, Ignacio Walker, respecto a la designación del entonces ministro de Energía, Fernando Echeverría, que había sido intendente de Santiago? Le pedimos al presidente que averigüe primero y nombre después. Este es un espectáculo bochornoso que un país serio como Chile no se merece. Parece razonable porque llegan como 4 ministros en poco tiempo. Fernando Echeverría era intendente de la región metropolitana, nombraron ministro de Energía y resulta que él tenía conflicto de interés, entonces 24 horas después renunció. O sea, no alcanzó a jurar y ya tenía que renunciar porque había conflicto de interés. Según lo que averigüé, el entonces presidente Sebastián Piñera le dijo, no te preocupes, está todo resuelto. No estaba resuelto porque había conflicto de interés. Porque lo que se criticó en el gobierno pasado era que lo público y lo privado era tan delgado que se decía que lo importante era lo legal, no lo moral. En fin. Pero ¿qué dijo ahora Ignacio Walker? En realidad no ahora, en febrero, cuando la subsecretaria de Educación de la ADC finalmente no asumió en su cargo, me refiero a Claudia Peirano. Miren lo que dijo Ignacio Walker. Pueden ocurrir equivocaciones, somos seres humanos. Pero insisto, el gobierno parte el 11 de marzo y los ajustes que haya que hacer, la presidenta lo hará en su momento. Por Dios. No, ahí sí que Es el tema, Felipe, ¿cachai? Lo que tú dices, los gobernadores y lo de Fernando. O sea, muy bien. Y hubo desprolijidad. Además, tú te recuerdas que costó mucho nombrar a los gobernadores porque, digamos, las cosas como son. Y para este gobierno también, con todo respeto, no hay nombres, no hay disponibilidad. Es que son hartos cargos y claro, hay poca gente. Solo quiero cerrar diciendo lo siguiente, muy corto y preciso. Hay que tener muchísimo cuidado con este tema. ¿Y por qué lo digo? Porque lamentablemente en este tipo de situaciones, tal como lo dijo Mario Blythwood de Educación 2020, que fue directivo de la alta dirección pública, fíjense que cuando se presentaban los cargos, ellos googleaban, tan simple como eso, y el 10% de quienes se presentaban tenían problemas. Me pregunto yo, ¿en el Ministerio del Interior y en los partidos políticos de la nueva mayoría no tienen internet o se les cayó Google? Es una buena pregunta, pero la respuesta parece que todavía no está. Muy bien, Felipe.